Eh, Buen día, mi nombre es Jorge Urrea, soy estudiante de tercer semestre de Derecho. Para el día de hoy, en la materia de Derecho Laboral, vamos a hablar un poco sobre la historia del derecho laboral, surgimiento, algunas corrientes filosóficas e instituciones del derecho laboral. Bueno, para hablar un poco de historia, tenemos que remontarnos a los siglos V y IV antes de Cristo, en la antigua Roma. Hay que tener en cuenta que Roma experimentó un crecimiento exponencial de su población y eso hizo que la mano de obra esclava se volviera insuficiente. Los juristas romanos, amparados en el derecho civil, decidieron empezar a hacer contratos, especialmente con los hombres libres que tenían una condición económicamente precaria, con los romanos sin propiedad e incluso con los esclavos que habían ganado su libertad. Em, Se hizo a través del contrato, ellos diseñaron el contrato llamado el locatio conductio operarum, en el cual el locador pues estaba obligado a obedecer a un conductor. Posteriormente apareció el locatio conducto operis, que básicamente es el mismo contrato, pero ya se utilizaba para actividades muy específicas. Entonces, para el herrero que iba a producir algún arma o el que iba a producir algún tipo de mueble. Em, Durante muchos siglos, digamos que el derecho laboral no experimentó tantos cambios. Durante el medioevo, finalmente, más o menos ya finalizando el feudalismo, empezamos a ver un crecimiento exponencial en los mercados laborales, especialmente en las grandes urbes europeas. Empezaron a ver las primeras manifestaciones corporativas y eso empezó a hacer algún cambio a nivel de la parte laboral. Eh, ¿Dónde surge el derecho laboral? Podríamos ubicarlo más o menos a nivel de la revolución industrial inglesa, la cual inició más o menos en los años 1760. Hay algunos eventos importantes para recalcar. Por ejemplo, en 1792 empezó a utilizarse el gas de carbón para la iluminación. Esto hizo que las jornadas laborales se extendieran mucho más de lo habitual, sobrecargando a los trabajadores con jornadas supremamente largas, que finalmente terminó con efectos nocivos para la salud. ¿Qué pasó con la revolución industrial? Pues se empezaron a ver los primeros grupos de asociaciones exigiendo pues los derechos laborales. Esto se ve reflejado, por ejemplo, en 1802 hay una ley sobre la salud y la moral de los aprendices. Entonces, esta ley restringió los horarios laborales de los jóvenes y se empezó a ver, por ejemplo, gracias al crecimiento económico, que se empezaron a crear sistemas de pago diferido, o empezaron a aparecer como la letra, que permitía, digamos, esos pagos diferidos a 3 o a 6 meses. También es importante tener en cuenta la Revolución Francesa. La Revolución Francesa inicia más o menos en 1789 con el Estado de Asamblea Nacional y finaliza en 1799 con el golpe de Estado de Napoleón Bonaparte. Eh, ¿Qué es importante durante la Revolución Francesa? Pues se crea una ley, la ley Chapelier. Básicamente fue un instrumento jurídico donde se penalizaba, se tenía como un delito a las agrupaciones em, o a esas corporaciones de personas que iban a manifestar. Eso hizo que obviamente estas agrupaciones, incluso en vez de ocultarse, lucharan mucho más. Finalmente, esta ley de Chapelier fue derogada o eliminada gracias a la ley de Oliver, en donde ya se declara abolido la asociación como un delito.
Es importante recalcar que durante la Revolución Francesa aparece algo supremamente importante, que es la Declaración de los Derechos del Hombre en 1789. Y aunque esta se copió un poco de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de 1776. Bueno, tanto la Revolución Industrial Inglesa como la Revolución Francesa, pues digamos que son el inicio para el surgimiento del derecho laboral. Lo podemos más o menos clasificar como en las tres etapas. Como les mencioné, la primera fue como la prohibición, en donde esos primeros sindicatos y organizaciones de trabajo se tipificaron como delitos. Eso lo que hizo, por lo contrario, fue motivarlos a pelear aún más por las condiciones humanas de trabajo. Luego viene esa etapa como de tolerancia, que es gracias a la presión social de estos sindicatos y pues los estados democráticos empezaron a ceder territorio y empezaron como a aceptar estas manifestaciones sindicales pues bajo la presión. Y finalmente un tercer momento que es el reconocimiento, que es cuando ya se reconoce como tal derechos laborales, por ejemplo el de la jornada mínima, el goce del salario y la prevención y reacción frente a accidentes de trabajo. Bueno, em, es importante, pues más adelante, ya como tal aparece la Constitución Política de Querétaro en 1900, en la Constitución Política de Querétaro en 1917 y en la Constitución de Weimar de 1919 ya aparecen codificados varios artículos referentes a al derecho laboral. Esas, digamos que fueron las constituciones pioneras, las que dieron paso a las demás constituciones y al derecho laboral como tal. También es importante que para esta época aparece la Organización Internacional del Trabajo o la OIT. Esta organización es supremamente importante porque ella es la que empieza a regular la normativa internacional del trabajo. Esta organización tripartita pues estaba compuesta por representantes de los gobiernos de los estados miembros, los representantes de los trabajadores de cada estado y los representantes de los empleadores de cada estado. Entonces, con la OIT, obviamente se empiezan a abrir recomendaciones y convenios internacionales como fuente del derecho. Bueno, ¿qué surge del derecho laboral? Pues precisamente el contrato de trabajo como respuesta a un fenómeno social importante y de allí parte lo que es la relación jurídico-económica, una relación de sujeción y una relación de ajeneidad. Bueno, em, hay varias corrientes filosóficas, sin embargo, hay que tener en cuenta que el derecho laboral surge principalmente de ideas socialistas en el siglo XIX y voy a exponer más o menos rápidamente algunos autores importantes como Owen, quien fue el que inspiró la base del Gran National Consolidated Trade Union. Está Ferdinand Lasalle, quien es el que fundó la Unión General Alemana. También está Karl Marx, que fue el principal autor de la creación de la International Working Men Association. Y para América también tenemos a Walton Hamilton, que fue, digamos, el primer representante americano de la Organización Internacional del Trabajo. Bueno, como corrientes filosóficas, hay unos argumentos filosóficos como a tener en cuenta. Hay unos 5 argumentos. El argumento de la libertad positiva, argumento de la equidad de justicia distributiva, el del argumento de no comercialización, del paternalismo y de la igual autonomía. Eh, por cuestión de tiempo voy a mencionar rápidamente los dos primeros. Bueno, en cuanto al argumento de la libertad positiva y la libertad real, en esta corriente filosófica tenemos a Green.
Básicamente, él nos decía que no significaba la libertad de hacer lo que quisiéramos, independientemente de aquello que queremos. La libertad no significaba gozar tanto individual o grupalmente a costa de la pérdida de las libertades de otros. Entonces, elevar unos pocos a costa de la degradación de la mayoría, eso no era libertad. Tenemos también a Berlín. Berlín estaba comprometido también con el liberalismo del bienestar social. Para él era importante decir que defender a la libertad podía conllevar precisamente a la abolición de la libertad si no se hacía de la forma correcta. Green, pues, hablaba de un hecho de igualdad. En cambio, Berlín hablaba de una libertad en cuanto a una teoría más pluralista de valores. Eh, Más adelante, Gerald Cohen hablaba de que un trabajador, pues no, si no tenía una alternativa aceptable o un razonamiento de aceptación de un trabajo peligroso, pues se veía obligado a aceptarlo. Entonces, que esto tampoco implicaba tener una libertad como tal. Entonces aparece un argumento que era el argumento de la equidad y de la justicia distributiva. Por un lado tenemos pues el modelo socialista, ya donde decía que el derecho laboral pues era optimista, dado que observaba el derecho laboral como un intento para reducir, digamos, este carácter abusivo del capitalismo. El capitalismo pues se defendía diciendo que pagaba un salario a la mano de obra y que ese salario pues era igual a lo que valía. Entonces había un choque. En esto era súper importante el poder de la negociación. Raúl hablaba de que solamente las desigualdades económicas se podían justificar si favorecían a los menos favorecidos. Entonces aquí el derecho empieza a jugar un papel importante para contribuir en la equidad en esa negociación de los mercados laborales. Bueno, en cuanto a las instituciones del derecho laboral y seguridad social en Colombia, pues tenemos varias. Está la relación laboral, el contrato, los sindicatos, la negociación colectiva, la huelga y los sistemas de prevención social como son la salud, pensión y riesgos laborales. Bueno, para Colombia, más o menos, estamos hablando que un hecho importante histórico fue más o menos en 1944, donde hubo un golpe de lo que se llamó el golpe de Pasto, que fue liderado por el general Diógenes Gil contra el presidente Alfonso López Pumarejo. En ese entonces, el ministro de Trabajo decidió o encomendó a los juristas redactar el Código Sustantivo del Trabajo, el cual finalmente fue hecho en 1950. Digamos que este Código Sustantivo del Trabajo pues tiene unos orígenes romanistas y germánicos, aunque partía del derecho civil. Eh, Después de 1950 pues se han hecho algunos ajustes al Código Civil y han habido leyes pues supremamente importantes en avances a nivel laboral en Colombia. Para mencionar algunos, la ley 789 del 2000, eh, en el cual se hablaba de flexibilizar los horarios de trabajo, iba como encaminado a favorecer los índices de desempleo, entre otras. Eh, Aquí hay algunas referencias bibliográficas. Muchas gracias.